The Capsule, dirigida por Athina Rachel Tsangari, es un largometraje nacido por un encargo de Daikis Yaonao para el The Fashion Collection. Por eso hay una cuantiosa colaboración de varios diseñadores, Jing Yao, Kat Potter, Isabel Villar, etc. Pero no desaprovechó este trabajo y se dejó llevar por su experimentación, volviendo suya la película, dotándola de su filosofía. La describiría como haría con David Lynch, cuyo estilo ya parece un género por sí mismo, quien ha inspirado a infinidad de cineastas o artistas en general simpatizantes del surrealismo, una aterradora forma de estudiar el comportamiento del ser humano, en historias incoherentes de pesadilla, hacer sentir ajeno y vacíos ante sus mundos. Pues con estas bases, The Capsule en breve tiempo logra más que ejecutar escenas, pinta cuadros en movimiento, una serie de secuencias crípticas y surreales. Prácticamente no tiene narrativa, pero su historia es bastante simple. En una mansión en las Cícladas, un grupo de 7 jóvenes pasa por duras pruebas de disciplina y extraños ritos. El elenco es utilizado como ornamenta de su matriarcal líder de secta. Desfilan en una serie de inquietantes lienzos donde Athina plasma en una extensión de su imaginería onírica, desvariando sobre la libertad, trasladado a un ambiente opresivo, contrariando esa libertad sectaria preconcebida con un ambiente claustrofóbico, modelando elementos de aprehensión y simbologías con ganadería, concurriendo en el montaje elegante y degradante dominio matriarcal en el que están sometidas las jóvenes, de forma confusa, pues no está claro qué tan dispuestas están en esta secta. Como toda buena secta, se comporta pasivo-agresiva con sus integrantes y les atormenta el dominio imperante de su matriarca, que acecha hasta cuando están inconscientes, derivando en tener una protegida. En una actitud sectaria, la venta de una libertad y un sentido de identidad que caracterizan a estos ritos, pues a la líder de este bizarro templo es esclava de su propia vigencia. Una vez que les comunique su verdadera identidad a los protagonistas, exclama: Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous êtes des femmes. Je suis votre origine, vous êtes mes répliques. Moi aussi, comme vous, comme toi, j'ai été une femme. Y ella es la primera mujer de la historia. Esta declaración deja mucho a la imaginación, de carácter pseudo religioso especialmente. Podríamos recordar fácilmente a Lilith o a la misma Eva, la primera mujer. Sabemos que fue quien causa su destierro tras la perpetración del primer tabú, esto pudiendo ser remarcado con la figura de la serpiente, un símbolo que se ha usado para representar a la feminidad o al pecado. Se alimentan de un huevo que representa el desarrollo y el nacimiento. Toma todo con lo que socialmente se constituye de manera estereotípica la feminidad o figura de la mujer y lo representa en forma surrealista y enigmática. En sí la resume como un enigma intrascendente e irrefutable, porque su definición común es arquetípica, la establece como un absurdo, con una ambigüedad contundente. Nada es claro a partir de esto. Emergen de una cama o de una pila de sillas para extinguirse en poco tiempo, de un ciclo de vida corto, y varía su constructo identitario, pues que son, parece intrascendente, pues su líder heredará tras su deceso su cargo a una de las recién nacidas, reta al propio constructo de la mujer. No usa precisamente un elenco ordinario que rompa algún estereotipo, son modelos ornamentísticas, no intenta retar el constructo de forma obvia, porque The Capsule es más que eso, pues su forma de explotar el físico de su elenco es mutándolas en formas incómodas, situándolas en instancias confusas. Solo nacen para extinguirse sabiendo que su mundo son 4 paredes llamadas libertad, dominadas por una madre esclava de su vigencia y de sus propias sometidas invenciones, como una caverna de Platón dentro de una caverna de Platón, ya que la libertad es maquinada y por lo tanto es tan irreal como el microverso de Athina, cumpliendo así una justa representación de una secta promedio. Y no solo es una crítica abstracta a las convenciones de la feminidad estereotípica y un contraargumento a la libertad impuesta, sino que también es un gran tributo a los grandes artistas, no solo David Lynch. Al verla es imposible no pensar en Paolo Pasolini y por ende al Marqués de Sade, a la fotógrafa e hija Lisa Antila, al provocativo escritor Georges Bataille o incluso al famoso pintor René Magritte. A Athina realmente le parece interesar desfigurar las identidades arquetípicas, algo que también haría años posteriores con Chevalier, representando de forma tragicómica el hombre contemporáneo, pero puede que esa película la revisemos después. Tal vez una respuesta a su anterior trabajo, igual surrealista
pero mucho menos irreal e inverosímil, Attenberg, una tesis aristotélica respecto al conocimiento, en un sentido de reduccionista en el que el ser humano es simplificado como un animal racional y la razón es el fin último del ser humano, un nivel intermedio entre los excesos y el vicio, en este caso bajo los efectos de estos, algo que es fácilmente deformado al ejercer el adoctrinamiento. Aprovechándose de la innata curiosidad reduciendo en bestias la figura del ser humano, trata los tabúes alrededor de la sexualidad, y es que Athena recalca la extraña y particular forma en la que está construido el cuerpo humano, las extremidades, las texturas y las interacciones biológicas del mismo. También ahonda en un agónico padre viudo, el cual es una figura de contemplación, pues vivió el proceso de industrialización de su evolucionada ciudad. En un lenguaje nihilista, abraza su próxima muerte y entiende que ya no hay lugar para él en la cultura contemporánea. En cambio, Marina, su hija taxista y protagonista, representa esta incesante búsqueda del conocimiento, en este caso de los tabúes carnales, pues en sus propias palabras no se cree humana y es asexual, y busca retroalimentar esta ansiosa curiosidad con Bella, su mejor amiga, que le enseña los principios sobre las relaciones físicas. Ambas se enemistan y rivalizan a lo largo de la película y comparten las famosas escenas donde las actrices hacen una pantomima de las bestias a las que son reducidas, esto derivado del estudio del documentalista David Attenborough, con el que se obsesiona Marina. Escaping the human condition and living imaginatively. In another creature's world, you must be with the gorilla. Attenborough fue un famoso biólogo que se hizo destacar por sus documentales naturalistas, tal vez de los más valiosos en su categoría. La frase que se cita aquí es de un carácter reduccionista, pero Attenborough daba a entender que el ser humano estaba en un eslabón más abajo que los animales, menos que bestias. El macho es una criatura enormemente poderosa, pero solo usa su fuerza cuando está protegiendo a su familia, así que parece injusto que el hombre haya elegido al gorila para simbolizar todo lo que es agresivo y violento, cuando eso es lo único que el gorila no es, y nosotros sí somos. Con la figura del animal presente, Marina y su padre se toman muy en serio el adaptarse a su comportamiento, imitando de forma extraña las bestias que en definitiva no son, asemejando a un juego de niños, pues lidia también con el escapismo hacia la inevitable madurez, la cual se esfuerza en rechazar, madurez representada por el sombrío entorno que le rodea y se rehúsa a entender, encerrada en los infantiles juegos imitando animales y astronautas, todo en un sentido semicríptico. Progresivamente avanza y preverá el fallecimiento de su padre y pierde su rechazo hacia los cuerpos ajenos, enamorándose de uno de sus pasajeros. Ay, mira, curiosamente es interpretado por mi compa el Yorgos, un director potencial en ese tiempo y uno de mis favoritos. Tal vez lo revisemos después. En este caso, la figura del adoctrinamiento es Bella, su única amiga, la cual la lleva de la mano en su fascinada experimentación del físico, y su entorno le otorga su propio constructo de libertad o conocimiento, el tabú. E irónicamente, en The Capsule, la actriz de Marina, Ariane Levet, es quien interpreta a la matriarca de la secta, y la de Bella, Evangeline Rondeau, es una de las jóvenes adoctrinadas. The Capsule hace incómoda la figura humana, más que reducirlo a bestias, muta el cuerpo en las variantes formas identitarias abstractas, juega con las formas, las texturas y su comportamiento, para hacerlo incómodo y ajeno, sin perder la oportunidad de hacer referencias a la mitología griega, ya que están en la isla Hidra, hacen alusión a la Hidra de Lernan, famosa bestia derrotada por Hércules. Así, Athena lleva al límite su mundo experimental. La constante búsqueda identitaria podría ser aquella llamada libertad, alias razonamiento. El escritor que mencioné antes, Bataille, del cual está fuertemente inspirado Athena, daba un análisis que parte de la reescritura de las ideas de Anaximandro, filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, en su libro El erotismo, donde habla de la íntima vinculación entre el amor, la pasión y la muerte. Recordemos una frase de este: el nacimiento a los seres existentes les viene de aquello en lo que convierten al perecer. Según la necesidad, pues se pagan los unos a los otros. Mutua pena y retribución por injusticia según la disposición del tiempo. Coincidiendo perfectamente con la trama sin narrativa del relato de Cápsula. El ser humano construye un mundo alejado de la animalidad, es decir, lo racional, planificado, ordenado, previsible,
que le aporta seguridad. La intensidad del apetito animal es en la que encuentra una imagen de libertad, pero la libertad que el humano persigue no es posible, del mismo modo que la violencia humana no puede volverse hacia atrás y participar de la violencia inocente del animal, puesto que en él ha aparecido la conciencia, y en particular la conciencia de la muerte. Es un conocimiento irrevocable. La transgresión es la única forma que tiene el humano para volver a la naturaleza, pero precisamente por eso la naturaleza a la que vuelve el ser humano ya no es rigurosamente la naturaleza, puesto que una acumulación de conocimiento ya ha tenido lugar. En la libertad está la impotencia de la libertad. Si la palabra libertad está vacía, hay que ponerle otro de sus varios nombres: pensamiento, libre albedrío, conocimiento, tabú. Yo conecto ambas tesis bajo la lupa de la filosofía dualista, que enfrenta de forma antagónica dos principios, como el ser ideal y ser real. Si Attenberg le pone un seudónimo a la libertad, The Capsule es un intimidante ensayo sobre la inexistencia de ella.